Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Francisco Alejandro y hoy les voy a hablar un poco acerca de los mecanismos alternos de solución de conflictos, pero ahora aplicados al Estado mexicano, el cómo México ha utilizado estos mecanismos para poder resolver conflictos. Sin embargo, antes de comenzar me gustaría dar una pequeña introducción, primero explicando brevemente qué son los mecanismos alternos. Los mecanismos alternos, como su nombre lo dice, son estas formas diferentes a la tradicional que tiene un país, organización, institución, etcétera, para resolver conflictos de manera pacífica, sin llegar más allá, por ejemplo, a una demanda, un juicio, etcétera. Entonces existen 4 métodos de solución de conflictos, los cuales son negociación, mediación, conciliación y arbitraje. En la negociación, básicamente las partes involucradas se sientan, como su nombre lo dice, a negociar, a conversar, etcétera, para poder ver si pueden arreglar el problema. En la conciliación también se juntan las partes involucradas, pero aquí existe un tercero, el cual, además de guiar la conversación, él también puede proponer, como su nombre lo dice, propuestas o ideas para solucionar este conflicto en base a lo que escucha que platican o negocian las partes. Después tenemos la mediación, la cual es muy parecida a la conciliación, pero en este caso el tercero solamente puede guiar la conversación, no puede proponer nada. Y por último tenemos el arbitraje, en el cual aquí las partes involucradas designan, como su nombre lo dice, a un árbitro, el cual después de estudiar la situación va a decidir cuál va a ser la solución y, por así decirlo, decide imponer la solución. De aquí lo que se decida es lo que va a hacer, le gusta a las partes o no. Ahora bien, esos son los mecanismos alternos de solución de conflictos. Como lo comenté, parte importante es que aquí se busca resolver de manera pacífica y que todas las partes involucradas puedan ganar de cierta forma, no que haya un ganador y un perdedor, sino que todas puedan ganar. Y aquí vamos a ver cómo se usan en México, específicamente en el comercio catalogado como B2C, el cual básicamente es un comercio en el que los proveedores, por así decirlo, tratan directamente con las personas, cuando se le brinda un servicio directamente a una persona. Y bueno, a continuación vamos a explicar cómo aplican los mecanismos alternos en este sistema de comercio aquí en México. Ahora bien, les voy a explicar acerca de cómo los mecanismos alternos, o más bien una de las formas en que los mecanismos alternos pueden ser aplicados aquí en México. Y esta forma a la que me refiero se trata de la resolución en línea de disputas, o como su nombre lo dice, ODR. La resolución en línea de disputas consiste básicamente en buscar resolver un conflicto que se haya generado, pero a través de internet. Por ejemplo, si se generó entre dos empresas, que una está por ejemplo, en Nuevo León y otra está en Chiapas, por ejemplo, bueno, en lugar de tener que viajar para juntarse o en Nuevo León o en Chiapas con algún punto medio, pues se puede hacer de manera online. De este modo todo se vuelve mucho más eficaz. Es por eso que una de las razones o una de las características más bien principales de estas resolución en línea de disputas son las TIC, ya que al aplicarse las TIC a la resolución de conflictos, pues básicamente los 4 modelos principales que ya mencionamos, que son la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje, pues se vuelven mucho más flexibles. Si bien ya son mejores opciones que la opción tradicional por ser más eficaces y más pacíficos, al aplicar las TICs, las tecnologías de la información y comunicación, se vuelve mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque se vuelven más flexibles, más ágiles, más rápidos, más económicos, etc. Y de este modo permiten que, por ejemplo, si el conflicto surge entre dos empresas o entre una misma empresa pero diferentes partes de esa misma empresa, pues permite que la resolución pueda ser rápida, pueda ser eficaz, pueda ser lo más pronto posible, para que así la empresa retome actividades lo más pronto posible y pueda volver a generar y pueda volver a tener, por así decirlo, un buen flujo económico. Entonces, la resolución en línea de disputas u ODS es muy importante para el comercio BC2 o el comercio online. ¿Por qué? Porque de este modo, si hay un conflicto entre el cliente y el proveedor, pues obviamente el conflicto sí se puede tratar en línea, no sé, videollamadas, tal vez conferencias por diferentes mecanismos, Zoom, Teams, no lo sé, pero puede haber esta negociación, conciliación, arbitraje, etcétera, a través de en línea, sin necesidad de juntarse presencialmente. Claro, se pueden juntar presencialmente, es una opción, sin embargo se puede quedar para que sea en línea y que de este modo todo se pueda resolver de manera más sencilla, más eficaz. Obviamente, para que se puedan aplicar esta resolución en línea, no quiere decir que todos los conflictos tienen que haberse generado en línea. No, estos ODS, estos mecanismos se pueden aplicar para cualquier conflicto que se haya generado, ya sea en línea o presencial. Como les comento, la opción de que el conflicto se solucione de manera presencial también está presente. Sin embargo, pues se recomienda, o una de las características principales es las TIC, el uso de las TIC, para que este proceso sea mucho más rápido, mucho más flexible.
Ahora me gustaría explicarles algunos ejemplos de cómo estos mecanismos en línea de resolución de conflictos se han aplicado, de cómo estos ODR, aquí me disculpo, no es ODS, es ODR, me disculpa, la resolución en línea de disputas, de cómo se han aplicado aquí en México y pues cuál ha sido el resultado. En este caso, el primer ejemplo que me gustaría proporcionarles, la razón por la que se los pongo primero es porque esta fue la primera vez que se usó, y es que en el año 2000 se usó por primera vez la resolución en línea de conflictos por parte de una empresa llamada ICANN, si mal no recuerdo. En este caso, ICANN lo que hizo fue resolver una controversia acerca de nombres de dominio. Los nombres de dominio son, por ejemplo, estos nombres únicos que se le dan, por ejemplo, a una página de internet para que puedan distinguirse de las demás, para que puedan ser identificadas. Hubo un conflicto referente a estos nombres y esta empresa por primera vez usó el sistema online para poder solucionar este conflicto. Y fue a partir de este momento, a partir del año 2000, cuando los ODR o la resolución de disputas en línea, o la resolución en línea de disputas más bien, comenzó a tomar más fuerza, comenzó a hacerse más conocido. Y de hecho, en aquel entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o TELECAN, existía un apartado en el que se hablaba de implementar ciertos mecanismos para poder resolver conflictos en línea en caso de que se suscitaran dichos conflictos entre los países involucrados, en este caso entre Canadá, Estados Unidos y México. Pero hablando de un caso un poco más centrado a nuestro país, tenemos la Profeco. La Profeco desarrolló una plataforma o un método llamado Concialet, el cual básicamente le permite a los consumidores o a los proveedores presentar quejas y resolver conflictos todo en línea. Por ejemplo, si el consumidor se quiere quejar de un problema con el proveedor, o el proveedor se quiere quejar de un problema con el consumidor, ellos pueden presentar su queja o su problema a través de esta página Concialet, y a través de un proceso online se puede llevar a cabo un procedimiento de negociación, mediación, conciliación o arbitraje para poder solucionar este conflicto. Aquí cabe la pena recalcar que si alguna de las partes quiere utilizar esta plataforma para resolver un conflicto en línea, primero tuvieron que haber firmado un convenio de colaboración con la Profeco. En este caso, si existe ese acuerdo, si está firmado, entonces se les da a las partes esta opción de se les da a las partes esta opción de poder solucionar su conflicto en línea, como ya les comento, haciendo un proceso mucho más rápido, mucho más ágil, más económico, sin necesidad de recurrir al método tradicional de, por ejemplo, viajar o moverse para juntarse de forma presencial. Sin embargo, como les comenté, se tuvo que haber firmado previamente un convenio. En este caso, si las partes no firmaron este convenio, de cualquier forma se puede llevar a cabo un proceso pacífico de solución de conflictos, negociación, mediación, conciliación, etc. Sin embargo, aquí sí tendría que ser de manera más tradicional. Y al decir tradicional no me refiero a no usar los mecanismos alternos, no, me refiero a que aquí sí tendría que llevarse a cabo de manera presencial. Entonces la ventaja de haber firmado este convenio es que si se llega a presentar un problema, vas a poder contar con una forma mucho más ágil, mucho más sencilla de resolver un conflicto a través de esta plataforma implementada por la Profeco. Sin embargo, desafortunadamente no todo es color de rosas, y es que si bien aquí en México sí ha habido casos en los que se utilizan los ODR, por ejemplo los que ya mencionamos ahorita, esos son casos en los que los ODR se aplican más que nada, por así decirlo, a una especie de comercio tradicional. Por ejemplo, el TELECAN, que hablamos de exportaciones, importaciones, etcétera, o la Profeco, que hablamos de proveedor y consumidor. Sin embargo, como les comento, desafortunadamente, si bien aquí en México sí hay antecedentes de los ODR, lo cierto es que no hay nada, ni nadie, ninguna persona, ningún encargado, ninguna institución, ningún organismo que se encargue de promover o de garantizar o de manejar el uso de estos ODR, de esta solución en línea de disputas, y que sea dirigida específicamente a resolver el comercio B2C o al comercio en línea. Como ya sabemos, el comercio en línea, como ya lo explicamos anteriormente, pues es este comercio que se lleva a cabo por internet, por ejemplo, entre redes sociales. Entonces, desafortunadamente, aún no hay nada que regule el uso de estos ODR aplicado a este comercio. Es por eso que, si bien desde la época de los años 2000 ya se comenzaron a conocer y a usar los ODR en este campo del comercio electrónico, no se ha podido utilizar. Y es que, a pesar de que hay antecedentes, aún así existen pequeños detalles que es lo que impide que se puedan asentar al 100% estos ODR para el comercio electrónico. Por ejemplo, tenemos que existen ciertos textos normativos, que los textos normativos pues son básicamente estos textos que te dicen que algo tiene que hacerse sí o sí de cierta manera, o por ejemplo que mejor no se haga o que no se debe hacer así. Existen ciertos textos normativos referentes a estos temas que, por ejemplo, son contradictorios entre ellos mismos, entonces realmente no se sabe qué se puede, qué no se puede o cómo se puede. Así que eso es un obstáculo que se tiene para la implementación de estos ODR para el comercio electrónico.
aquí en México. Otro problema que se tiene es que, por ejemplo, digamos que no se tiene mucha confianza en que estos mecanismos puedan funcionar por sí solos. Si bien, insisto, hay antecedentes, pues obviamente aún así aún no existe la confianza por completo para decir, ok, vamos a crear este organismo o esta institución que se va a dedicar única y exclusivamente a resolver conflictos de comercio en línea mediante los ODR, mediante línea. No se tiene suficiente confianza de que si esto vaya a funcionar, sin mencionar de que también existen problemas entre la parte, por así decirlo, operadora y la parte jurídica. En este caso, digamos que a veces también como que se batalla, se complica un poco, existe algo de interoperabilidad entre la parte jurídica y la parte operativa que hace que las partes no puedan, por así decirlo, embonar, no puedan hacer match, por lo cual ese es otro motivo por el cual existe un obstáculo para poder implementar estos ODR aquí en México, en el comercio B2C y en el comercio en línea. Sin embargo, a manera de conclusión, podemos decir que se ve una pequeña luz en el horizonte, y es que obviamente año con año todas las tecnologías van avanzando, todo va siendo un poco más, pues por así decirlo, sistemático, hablando en cuestión de que todo se va manejando un poco más en línea, ya no siempre tiene que ser todo presencial, lo cual pues esto obviamente nos asegura que en un futuro el comercio electrónico va a seguir aumentando. Si bien el comercio electrónico mediante plataformas, por ejemplo Mercado Libre, Amazon, gente que vende cosas por ejemplo en redes sociales como Facebook, Instagram, etcétera, pues ahorita el comercio electrónico ya juega un papel fundamental. Sin embargo, como les comento, debido a que todo esto va evolucionando, se puede decir que en un futuro va a ser aún mucho más importante, va a tener un papel mucho más grande, y por lo cual tarde o temprano va a ser necesario que se creen mecanismos u organismos o que se creen estos ODR para poder regular, para poder por así decirlo, controlar todos este mecanismo de comercio en línea, porque obviamente cuando este comercio se vuelva mucho más grande, si no se controla, pues se corre el riesgo de que existan muchos problemas, como por ejemplo estafas, por así decirlo, tal vez piratería, que sean productos defectuosos, etcétera. Entonces eventualmente se va a tener que crear algo, se va a tener que crear algún organismo, algún especialista, etcétera, para poder regular, para poder mantener el control en este gran campo que ya lo es y que sin duda lo va a hacer aún más, que es el comercio electrónico. Y bien, como mencionamos anteriormente, algunas de las cosas que se deberían de mejorar son, por ejemplo, mejorar esta relación que existe entre lo jurídico y lo operativo, que realmente puedan funcionar, que por así decirlo puedan trabajar parejito. ¿Por qué? Por lo mismo, porque eventualmente va a ser necesario. Nos guste o no, por más difícil que sea, eventualmente se va a tener que normalizar y que regularizar todo este comercio. También, por ejemplo, es importante que las empresas, o más bien que las instituciones y leyes mexicanas se actualicen, por así decirlo, para poder también sancionar a todas aquellas personas que en el comercio en línea cometan actos ilícitos, por ejemplo piraterías, estafas, etcétera. Todo esto, vuelvo a lo mismo, tal vez suene muy repetitivo, pero se tiene que ir regulando, se tiene que ir encontrando la forma de que esto se controle. Se deben crear especialistas, se deben crear instituciones, etcétera, porque el comercio electrónico es algo que no se puede evitar, es algo que de hecho ya existe, ya está pasando y que simplemente seguirá pasando, por lo cual es muy importante que ya comencemos a pensar a futuro para que cuando este comercio sea así más grande no tengamos o no tenga que el gobierno, por así decirlo, tener que estar complicándose o batallando para poder regular un evento de tal magnitud como va a ser este comercio en línea. Y bueno, eso ha sido todo por mi parte. Muchas gracias por su atención y espero haber sido bueno en esta explicación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería aprovechar este pequeño video ya al final de nuestro video explicativo para ofrecer una disculpa. Por ahí cometí algunos pequeños errores en algunas abreviaturas, entonces solamente para recapitular un poco, es ODR, no ODS, la resolución de disputas en línea, ODR. El tipo de comercio es B2C o comercio en línea, y también la plataforma utilizada por la Profeco, me disculpo, no es Concialet, es Concilianet, es la plataforma que se puede utilizar para resolver estos conflictos en línea. Bueno, nuevamente una disculpa por estos pequeños errores, pero espero haber sido claro en mi explicación.